Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, docentes, damas y caballeros. Un gusto y placer saludarles en esta tarde de hoy, domingo, siempre con la venia de Dios, con la voluntad del Altísimo. Ya estamos reunidos a través de nuestra plataforma Zoom de Jean Piaget, del Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural, en esta oportunidad para brindarles este extraordinario seminario gratuito. Hoy con el tema importante, comprensión lectora. Así que póngase cómodo, amigo docente, póngase cómodo porque vamos a iniciar ya este extraordinario curso. Y hoy tenemos a nuestra ponente, tenemos a la magíster en gestión y docencia, profesora con especialidad en comunicación, experta en fortalecimiento de competencias docentes en comprensión lectora, consultora del Ministerio de Educación en temas de programación y evaluación curricular. Tenemos a la extraordinaria, única de nuestro país, tenemos a la magíster Luz Fanny Tintinapón Ramírez. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, magíster. Inicie usted ya el seminario. Adelante, bienvenida. Gracias por la bienvenida. Así es, vamos a dar inicio a un seminario gratuito vinculado a la subprueba de comprensión lectora. Así es que si estamos listos, vamos a dar inicio. Ya han comentado hace un momentito de que tienen acceso al material, lo pueden descargar para que vayan de alguna manera utilizando conmigo mientras voy desarrollando. Si no, en todo caso, en el lapso del desarrollo del seminario van a tener acceso a ese material. Bien, damos inicio entonces y voy a compartirles la presentación para ir comentando algunos aspectos importantes. La finalidad de este seminario es comentarles, centrarlos de alguna manera en una de las subpruebas de la prueba nacional que darán todos ustedes que están convocados, invitados a participar del concurso de nombramiento, ¿no? A todos los interesados. Desde ya, mis mejores deseos y que el éxito los acompañe en esta prueba. Obviamente para ello hay que prepararnos y Jean Piaget les da la oportunidad de hacerlo. El seminario está centrado en comprensión lectora, bajo la propuesta, bajo la mirada del concurso de nombramiento 2022. Como ya me mencionó, bueno, soy Fanny, se pueden dirigir a mí por alguna pregunta o en algún caso alguna consulta. Bienvenidos entonces al desarrollo del taller. En este caso, en un primer momento vamos a ubicarnos en el conocimiento general de la prueba que ustedes van a dar, porque el desarrollo del seminario y el desarrollo del curso de comprensión lectora que se viene trabajando en la academia está vinculado al propósito principal de esta prueba de habilidades generales. Como bien saben, la prueba de nombramiento, la prueba única, la prueba a nivel nacional, va a centrarse en dos aspectos. Por un lado, evaluará las habilidades generales, que estará centrado en el desarrollo de las habilidades de lectura, en las habilidades de comprensión lectora, específicamente, y de resolución de problemas. Es decir, en habilidades generales los evaluarán en relación a sus habilidades para comprender lo que leen y para resolver problemas en el sentido matemático. Y el otro rubro, la otra subprueba, está relacionada con los conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinarios de la especialidad, incluso del nivel, ¿no? Considerando si son de inicial, si son de primaria o de secundaria. En este caso, el seminario se va a centrar en habilidades generales exclusivamente de comprensión lectora, ¿no? Del campo de la lectura. Si miramos la información sobre lectura, ¿qué información nos da? En primer lugar, habilidades generales como une dos áreas, el área de lectura y el área de matemática. El número de preguntas en total van a ser 25. Bien, centradas en lectura, unas 13 preguntas. Cada pregunta correcta, respondida acertadamente, va a tener 2 puntos de puntaje. Y en este caso, el puntaje general de habilidades generales, ¿no? El puntaje general va a ser de 50 puntos. Veamos.
En este caso, vamos a considerar qué nos está invitando a prepararnos esta subprueba. Es importante el anuncio que se ha dado de parte del Ministerio de Educación en el INDE Evaluación Docente, porque nos permite ver qué van a tomar en cuenta para preparar ese examen, qué nos van a evaluar, qué nos van a tomar en qué específicamente necesitamos estar preparados para ello. Si bien la lectura y la comprensión es un conjunto de habilidades que debemos desarrollar, de todas maneras necesitamos una preparación exclusiva para afrontar la prueba de comprensión lectora. En este caso, la prueba de lectura y de habilidades generales va a evaluar la capacidad del postulante para construir el significado de texto de diversos tipos, ubicando información, integrando la información, realizando inferencias y reflexionando críticamente sobre lo que lee a partir del contenido y a partir de la forma. Ojo, si este es el propósito de la prueba, entonces todos nosotros debemos prepararnos en relación a este propósito, ¿no? Voy a estar frente a un examen, frente a un número de preguntas, y este número de preguntas va a estar relacionado con estos siguientes descriptores. En primer lugar, van a buscar evaluarme si yo construyo significados de los textos que leo. Es decir, si comprendo lo que leo, si entiendo lo que leo, si identifico información explícita, si identifico información explícita e implícita, si hago integración de información, si puedo unir una parte con otra parte para hacer síntesis, por ejemplo, o para elaborar conclusiones. De igual manera, me van a evaluar si logro inferir a partir de lo que leo y reflexionar lo que antes se conocía como un nivel criterial, ahora se les está denominando como reflexión crítica. A partir del contenido, este contenido incluso me solicitan a veces comparar con otros textos o con otros conocimientos externos o conocimientos previos. Y finalmente, van a ver seguro algunas preguntas que tengan relación con la reflexión de la forma. Todo ello es parte de comprensión lectora. Es decir, este propósito no está alejado de lo que comúnmente se busca en comprensión lectora. Ahora, para que ustedes logren ser evaluados bajo este propósito, es importante comenzar a prepararnos sobre puntos claves, ¿bien? Sobre los tips, como le llamamos generalmente. En primer lugar, este seminario lo vamos a centrar en 3 puntos claves. En primer lugar, para que afrontemos una prueba de comprensión lectora, es sumamente importante conocer los lineamientos generales de las capacidades de comprensión lectora. Cuando hablamos de lineamientos generales, muchos de los docentes podemos pensar que en la capacitación, en la preparación, en el curso de especialización o lo que yo busque para prepararme, me van a dar teoría. En realidad, los lineamientos generales son aspectos claves basados en aportes técnicos, en aportes teóricos y en aportes prácticos para poder afrontar una prueba de comprensión lectora. Entonces, en este punto, nos vamos a centrar primero en reconocer que lo que me van a evaluar son las capacidades de comprensión lectora. Esas capacidades no se pueden anular, no se pueden separar, o sea, sí o sí, la formulación de preguntas del examen van a estar relacionadas con estas 3 capacidades. Cuando me dicen que me van a evaluar a obtener y a integrar información, es porque me van a hacer preguntas de recuperación de información explícita del texto. Es decir, me van a hacer preguntas que me permitan a mí o que evalúen en mí la localización de información. Me van a preguntar datos, me pueden preguntar nombres de personajes, me pueden preguntar qué expuso algún autor, según el texto, qué se dice sobre tal tema. Son preguntas literales, son preguntas que las puedo ubicar en el texto, lo puedo localizar sin ningún problema. Cuando me piden o cuando me indican que me van a evaluar, obtener información e integrar,
tiene relación con la primera capacidad, que es recuperar información explícita del texto. Entonces, mi mente, mi proceso de lectura debe ir aplicando algunas estrategias que permitan lograr la localización de información. De igual manera, me van a hacer preguntas sobre inferencia, sobre infiere el significado. E incluso en algunos textos me pueden pedir que infiera y que interprete. En este caso, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Qué me van a evaluar en esta capacidad? Te van a hacer preguntas en las que permitan o te permitan a ti como lector construir significados, establecer relaciones, por ejemplo, establecer relaciones de causa-efecto, establecer relaciones de contraste, establecer relaciones de problema-solución, entre otros tipos de relaciones. Te van a hacer preguntas en las que puedan evaluarte que tú logras formular inferencias a partir de los saberes previos. Es decir, que tú puedes tener un conocimiento anterior sobre el tema que estás leyendo y puedas tener la capacidad de contrastar con lo que estás leyendo. Otro punto importante que van a evaluar en la inferencia es que puedas darte cuenta de palabras claves, de indicios claves que te permitan inferir. Entonces, las preguntas de inferencia van a estar en relación a esto que te estoy planteando como parte del desarrollo de las capacidades. ¿Y qué preguntas me van a venir en reflexión sobre la forma, el contenido y la forma del texto? En esta capacidad, definitivamente van a solicitar que opines sobre algunos argumentos, que opines sobre el contenido del texto y la relación de este contenido con algunos argumentos de expertos o con tu propia opinión. Muchas veces a mí me han preguntado en algunas capacitaciones, en talleres, en seminarios, de que me han preguntado y me han comentado, ¿no? A mí me es difícil resolver preguntas de reflexión porque son preguntas de opinión, pero no necesariamente es que te van a hacer una pregunta abierta en la que tú tengas que construir una opinión. Recuerden que la prueba son opciones múltiples. Entonces, en la parte, en el desarrollo de la capacidad de reflexiona, las preguntas que te van a hacer es sobre opinión, pero en función al contenido, en función a los argumentos que plantea un autor, por ejemplo, y que esos argumentos puedan relacionarse con los pensamientos, con las opiniones, con los pareceres que tú tienes. Es por ello que es muy común preguntas, por ejemplo, si la opinión tal es compatible con el texto o es incompatible con el texto. Es una pregunta clásica, por ejemplo, en un examen de comprensión lectora. Asimismo, te pueden hacer preguntas sobre la forma del texto. Es decir, por ejemplo, ¿por qué tal expresión lleva comillas? ¿Por qué tal parte del texto tiene una imagen? ¿O por qué tal parte del texto está resaltado en negrita? Cuestiones de forma, ¿no? O si está utilizando algunos recursos del texto, como por ejemplo un organizador visual, si es que la lectura lo presentase. Entonces, el primer punto clave que ustedes deben saber para afrontar una prueba de comprensión lectora es lo que acabo de mencionar. Pensar que te van a preguntar, ¿no? Todas las preguntas que te planteen, toda la formulación de preguntas que te planteen, van a estar vinculadas a las capacidades de comprensión lectora. Y Fanny, ¿cuáles son las capacidades de comprensión lectora? Son 3. Recuperar información, inferir y reflexionar. En el desarrollo del curso de comprensión lectora, buscamos que ustedes respondan una serie de preguntas por texto y en este conjunto de preguntas por texto, ustedes puedan tener acceso a responder preguntas de localización de información, preguntas de inferencia y preguntas de reflexión. Porque si ustedes se percatan, si ustedes revisan pruebas de nombramientos anteriores o de convocatorias anteriores, todos los textos tienen 3 tipos de preguntas, ¿no? Si son 5 preguntas por texto, te hacen preguntas 1, 2 de localización, 1, 2 de inferencia y mínimo 1 de reflexión. Es muy común que el que diseña las preguntas del examen te haga una combinación de las 3 capacidades. De allí que a mí, como especialista en comprensión lectora, como especialista en capacitación docente, se me ha dado siempre como una estrategia efectiva
de que el docente que va a afrontar una prueba de comprensión lectora tenga en cuenta estas tres capacidades. Son esenciales que ustedes lo tengan y luego lo vamos a revisar en algunas preguntas para que ustedes vean cómo aterriza estos lineamientos, este aspecto teórico, ¿no? Estos lineamientos de aporte teórico y práctico, cómo aterriza en una pregunta. De igual manera, otro aspecto importante para afrontar una prueba de comprensión lectora es saber tener conocimiento de lineamientos generales sobre los tipos de texto. Esto es esencial. Muchas veces hay profesores que el mismo texto lo leen, todos los textos leen de la misma manera. Es decir, me encuentro frente a un texto narrativo y lo leo de igual manera que un texto expositivo, lo leo de igual manera que un texto instructivo, lo leo de igual manera que un texto argumentativo. Pero justamente ahí radica el error de no distinguir lo que busca cada tipo de texto para poder dar respuestas acertadas. Entonces, el aspecto importante para desarrollar una prueba de comprensión lectora es que ustedes sepan los tipos de textos. Bien, ¿qué tipo de textos considera el Ministerio de Educación para un examen de comprensión lectora? Sea un examen de comprensión lectora para estudiantes o sea un examen de comprensión lectora para profesores que buscan el nombramiento o sea un examen de comprensión lectora para profesores que buscan alcanzar una vacante en los exámenes de ascenso. Es decir, es una línea, es un lineamiento propio del Ministerio de Educación trabajar con estos 5 tipos de textos. Ojo, hay más tipos de texto, definitivamente, ¿no? Hay varios autores que han planteado sus clasificaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en los tipos de texto que el Ministerio de Educación de nuestro país trabaja. Bien, ¿qué tipo de textos te puede venir en un examen en este caso, de nombramiento? Te puede venir texto narrativo, te puede venir texto expositivo, no usan tanto el texto instructivo, bien, se centran más en el narrativo, en el expositivo y en el argumentativo, pero de todas maneras es bueno tomar en cuenta los 5 por si puedan en este año, en el 2022, plantear algún texto instructivo. Bien, y de igual manera el texto descriptivo. Por ejemplo, si ustedes revisan las pruebas tomadas en cuenta en el 2018 y en el 2019, los textos que han sido considerados para el examen han sido textos narrativos, textos expositivos y textos argumentativos. Bien, pero es bueno, como les repito, tener toda la clasificación que el Ministerio de Educación considera para exámenes de comprensión lectora. Además, debo saber que los narrativos, me doy cuenta que es un texto narrativo porque narra una historia, ¿no? Narra una secuencia de hechos. O sea, ¿cómo me doy cuenta que es narrativo? Porque narra una secuencia de hechos y esta secuencia de hechos ocurre en un espacio, en un escenario y ocurre en un tiempo. Y son narraciones que pueden ser hechos reales o hechos ficticios. Inmediatamente mi mente, cuando se encuentra con el texto 1 de la prueba y lo lee, si está narrando algún hecho, estoy frente a un texto narrativo, ¿no? Entonces, si yo estoy frente a un texto narrativo, debo adecuar mis procesos mentales, mis estrategias, a adecuarlo a lo que es el texto narrativo. ¿Cómo sé que es un texto expositivo? Los textos expositivos proporcionan una explicación, ¿no? Proporcionan detalles e informaciones sobre un tema, en torno a un tema. Te explican, te ofrecen datos, te dan ideas sobre un tema. Este tema puede ser un tema mirado desde el aspecto científico, un tema académico o puede ser un tema convencional, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho yo he estado trabajando con un grupo de docentes el texto de la nonofobia, ¿no? Que es un texto común, es un texto convencional, que es una exposición, una explicación de que la nonofobia es una especie de adicción al uso del celular. Entonces, en ese texto expositivo, me doy cuenta que es un texto expositivo porque me explica una serie de datos, una serie de ideas, un conjunto de información y de conocimientos sobre un tema en común. De igual manera, si empiezo a leer mi prueba y el primer texto me está ofreciendo una explicación, una exposición sobre un tema,
de inmediato me doy cuenta que es un texto expositivo y mis estrategias se tienen que adecuar al texto expositivo. ¿Cómo sé que es un texto instructivo? Yo creo que los textos instructivos son muy fáciles de reconocer porque la presentación del texto instructivo generalmente es un texto discontinuo, es decir, te presentan con una estructura diferente, ¿no? Por ejemplo, los textos instructivos son las recetas de cocina, las recetas médicas, las recomendaciones, ¿no? Los pasos o reglas de un juego. Y me doy cuenta que son instructivos porque presentan una serie de órdenes, de instrucciones, de procedimientos o de recomendaciones. Les incido de que en el 2018 y 2019 no ha sido considerado el texto instructivo como parte de la evaluación de, en este caso, de nombramiento. Bien, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy en un texto argumentativo? En el texto argumentativo lo que se hace es demostrar al lector una validez sobre algo que el autor afirma o sobre algo que el autor plantea. Plantea un punto de vista, plantea una postura, plantea un parecer y luego de plantear esa postura, el mismo autor desarrolla los argumentos para convencer o para validar o para comprobar su postura, su punto de vista, su parecer, su tesis. De inmediato estoy en el primer párrafo y me puedo dar cuenta que me encuentro frente a un texto argumentativo. Sigamos. Los textos descriptivos son similares a los textos expositivos, a diferencia de que en el texto descriptivo me describen una información detallada sobre algo, sobre un objeto, sobre un lugar. Por ejemplo, hay textos descriptivos sobre lugares turísticos o hay textos descriptivos sobre un hecho específico, bien, pero me ofrece una información detallada, una información muy precisa y se centra en características. A diferencia del argumentativo, que también me ofrece datos, también me ofrece detalles, pero me los explica, ¿no? No hay una precisión detallada, descriptiva sobre un hecho, sobre un objeto o sobre un lugar, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ese punto es también clave para que ustedes puedan desarrollar una buena lectura de los textos que le ofrecen. Leo, inmediatamente me debo dar cuenta. Me han recomendado en el seminario de comprensión lectora que lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de texto es. Cuando identifico el tipo de texto, automáticamente busco lo que ese tipo de texto requiere para evaluar comprensión lectora. Bien. Vamos a mirar aquí algunos párrafos. Me gustaría que participen. Si desean, alguno que quiera participar puede prender su micro o alguno, en todo caso, me responde por el chat. No hay ningún problema. Bien, también lo pueden hacer a través del chat. Miren, ¿qué pasaría si estoy ya en el examen y se me presentan estos dos párrafos, ¿no? La lectura es más larga, obviamente, pero ustedes recuerdan el seminario del día de hoy y dicen, ¿no? Fanny me recomendó de que leo el primer párrafo y me doy cuenta de qué tipo de texto tengo para poder adecuar mi mente, mis procesos mentales, mis estrategias a este tipo de texto. Entonces, vamos a leer lo que me ofrecen los ejemplos y vamos a responder por el chat o si alguien quiere prender el micro y me dice qué tipo de texto estaría leyendo en este caso. Bien, voy a mover un ratito aquí para que pueda yo tener acceso a la... La mujer se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Ojo, muchas veces solo en el primer párrafo nos damos cuenta del tipo de texto. ¿Bien? Sería ideal darnos cuenta solo en el primer párrafo, pero si necesito todavía leer otro párrafo, sigo leyendo. Durante la mañana, la mujer tejía un largo tapiz que no acababa nunca. Ponía en la lanzadera gruesos hilos del algodón más cálido y el sol se volvía demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín. Bien, y podemos continuar, pero como les repito, nos damos cuenta solo en el primer párrafo. Es lo primero que debo hacer cada vez que voy a dar un examen. ¿Qué tipo de texto es este? A ver, ¿pueden responder?
De repente algunos ya se dieron cuenta la primera línea. Muy bien, Litania narrativo, Olga narrativo, ¿no? Karina también narrativo, Magali narrativo. Muy bien. ¿Y cómo me doy cuenta que es narrativo? Porque me está narrando un hecho, ¿no? En este caso, me está narrando lo que pasa con una mujer, ¿no? Que se levanta muy temprano, ¿no? Que luego se sienta frente a un telar, que comienza a hilar la hebra, que comienza a tejer y que durante la mañana hacía esto, hacía lo otro. Muy bien, es un texto narrativo. Más adelante les voy a explicar por qué es tan importante identificar el tipo de texto en una prueba de esta naturaleza. Leamos el siguiente. Muchas personas creen que la pena de muerte es necesaria para mantener el sistema de seguridad eficiente en la sociedad. Si bien hay algunos aspectos negativos de la pena capital, estoy de acuerdo con la afirmación de que sin ella nos volveremos más vulnerables a la violencia. Es probable que algunos de ustedes ya se dio cuenta en el primer párrafo, pero hay algunos que necesitamos leer un segundo párrafo. La pena de muerte es polémica. El argumento más fuerte en su contra es que no tenemos derecho a matar a otros humanos. El derecho a vivir es el derecho básico de cualquier persona y nadie puede infringir este derecho independientemente de las acciones delictivas que haya realizado. ¿Qué tipo de texto es? A ver, vamos a leerlo en el chat. Dice, es un texto argumentativo, es un texto argumentativo. Muy bien, Mariela. Muy bien, Edison, es un texto argumentativo. Y me doy cuenta de inmediato que es un texto argumentativo porque me está presentando una postura e incluso en el segundo párrafo ya me empieza a desarrollar un argumento, ¿no? Dice, la pena de muerte es polémica. El argumento más fuerte, ya desde el momento que está mencionando argumento, entonces estoy completamente seguro o segura de que estoy frente a un texto argumentativo. Nos damos cuenta de inmediato y es importante esto porque automáticamente, después de saber que estoy frente a un texto narrativo, que estoy frente a un texto argumentativo, mi estrategia de comprensión cambia. A ver, leamos el de acá. Este es un tercer ejemplo y vamos a cerrar esta parte con este ejemplo. La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. Producir, usar y tirar, no. Reducir, reusar y reciclar, sí. El paradigma del actual modelo económico lineal podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Probablemente, como les repito, hay algunos que inmediatamente se activan, apenas leen el primer párrafo, saben de qué se trata. Si no, podemos leer un poquito más para darnos cuenta si está narrando, si está describiendo, si está explicando, si está dándome instrucciones o en todo caso si me está argumentando. Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos, minimizar la producción al mínimo indispensable. Yo creo que hasta ahí ya nos podemos haber dado cuenta de qué tipo de texto es. Vamos a leerlos. Tenemos 13 participantes. Muy bien, Magali es positivo, Edison, Graciela, Susana, muy bien, es positivos, ¿no? Y de inmediato me doy cuenta que es un texto positivo porque lo que está haciendo es explicar, ofrecerme ideas, ofrecerme datos sobre el tema de la economía circular. No está narrándome una historia, no me está planteando una tesis, lo que me está planteando, lo que me está ofreciendo es información sobre la economía circular. Bien, eso es una primera recomendación para ustedes. Tienen que identificar el tipo de texto que van a leer para que lo que van a buscar dentro del texto y lo que van a preguntarles en el texto sea vinculado al tipo de texto. Bien, debemos olvidarnos de que todos los textos los tengo que leer igual, porque las preguntas varían de acuerdo al tipo. Veamos ahora un siguiente punto. Acá viene una pregunta, ¿no? ¿Qué debo manejar para desarrollar la subprueba de habilidades generales, en este caso de lectura, de manera satisfactoria? ¿Qué debo hacer, no? ¿Cuáles son los tips o cuáles son las estrategias que debo plantear, que debo trabajar, que debo tomar en cuenta para poder desarrollar una prueba exitosa, una prueba satisfactoria? Miren, desde mi experiencia,
dos aspectos te ayudan muchísimo a enfrentar una prueba de lectura y lograr éxito, de salir con un resultado satisfactorio. Por un lado, es aplicar estrategias de lectura y comprensión. Y por otro lado, conocer que existen preguntas tipo, ¿no? Que son preguntas que todo el tiempo van a venir en una prueba de lectura. Lo que va a variar es los tipos de texto y lo que va a variar es el contenido del texto. Pero hay preguntas tipo. Si ustedes se fijan, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Las preguntas tipo son aquellas que son clásicas y que se convierten en preguntas reiterativas en las lecturas porque están vinculadas a desempeños, están vinculadas a las capacidades que les mostré hace un momentito y que un diseñador de preguntas no puede elaborar otro tipo de preguntas que no sean esas porque lógicamente están vinculadas a las capacidades. Yo no puedo evaluar comprensión lectora inventándome preguntas o haciendo preguntas completamente difíciles o completamente ajenas al texto porque existen preguntas tipo relacionadas a las capacidades. Muy bien. Fíjense que acá tenemos dos aspectos que vamos a considerar. Por un lado, estrategias de lectura y comprensión y por otro lado, las preguntas tipo. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera. A ver, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos reconocer el tipo de texto, ¿no? Ya nos hemos adelantado un poquito en reconocer a través de párrafos a qué texto se está refiriéndose como modelos que hemos planteado. Pero aquí, en esta ocasión, como estrategia, vamos a darle una entradita y mostrar algunos ejemplos para que ustedes, como interesados en dar una prueba exitosa, lo puedan aplicar. Dos preguntas planteo, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer el tipo de texto antes de iniciar el proceso lector? Porque, ojo, ustedes dicen, pero eso sí sé, profesora. Mire, no me he equivocado, identifiqué bien el narrativo, identifiqué bien el argumentativo, identifiqué bien el expositivo. Entonces, para mí no es problema reconocer el tipo. Es más, no es que te vayan a preguntar cuál es el tipo de texto, sino que hagámonos esa pregunta. ¿Por qué es importante reconocer el tipo de texto antes de iniciar el proceso lector? ¿Por qué? Y lo otro, ¿qué implicancia tiene el reconocer la tipología de texto en la competencia lectora? ¿No? ¿Tiene importancia o no tiene importancia saber el tipo de texto? Yo les digo que sí, porque de acuerdo al texto, de acuerdo al tipo de texto, vienen las preguntas. ¿Bien? Y de acuerdo al tipo de texto, ustedes deben buscar la información dependiendo del tipo de texto, porque las preguntas van a estar relacionadas con ello. Eso quiere decir que el texto narrativo se enfoca en algo, el texto expositivo se enfoca en algo, el texto argumentativo en algo, y las preguntas van a estar vinculadas con eso. Por ejemplo, el texto narrativo se va a centrar en hechos o sucesos. Bien, en hechos y sucesos. Te va a preguntar qué pasó en esos hechos, qué pasó antes, qué pasó después. Te van a dar preguntas para que ordenes los hechos. Te van a preguntar si tal personaje qué hizo, ¿no? E incluso en la reflexión, ¿qué opinas de lo que hizo el personaje? Todas las preguntas del texto narrativo van a estar en función de los hechos. En el caso del expositivo, las preguntas van a estar relacionadas con los datos e ideas. Es por eso que si yo me encuentro frente a un texto expositivo como el de la economía circular, lo que tengo que subrayar, lo que tengo que resaltar ¿no? O subrayar con mi lápiz, porque en el examen estoy con lápiz, lo que voy a resaltar con mi lápiz, lo que voy a encerrar en círculos con mi lápiz es datos importantes, fechas, nombres de las personas que están aportando el dato. Voy a resaltar o voy a subrayar las ideas, la información explícita, la información importante sobre el tema que me está exponiendo el texto. Las preguntas van a estar en relación a los datos e ideas. Bien, luego les vamos a demostrar con algunas preguntas. Las preguntas, en el caso del texto argumentativo, las preguntas van a estar en relación a la tesis y a los argumentos.
Por ejemplo, una pregunta clásica es, ¿qué afirma el autor? ¿No? ¿Cuál es el argumento en el que se basa el autor? Te dan opciones y una de esas opciones es el argumento del autor. Entonces, las preguntas no van a ser sobre el título, las preguntas no van a ser sobre el tema, las preguntas en un texto argumentativo van a ser sobre las tesis y los argumentos. En el caso de los descriptivos, las preguntas se van a centrar en los datos característicos, ¿bien? Solo en los datos característicos. De repente en la forma, en el color, en el tamaño, en el peso, ¿no? En el color de piel, en el color de ojos, o de repente en la forma, en las posturas. Es decir, las preguntas van a estar relacionadas con datos característicos muy específicos, ¿bien? Y en el caso del instructivo, ¿no? En el caso del instructivo, las preguntas van a estar en relación a las instrucciones y a los procedimientos. Ojo, eso quiere decir, vamos a imaginarnos que en este momento estamos frente a la prueba de lectura, dice texto 1, empiezo a leer y reconozco, de inmediato me doy cuenta que el texto que voy a leer es un texto expositivo. Bien, recuerdo el seminario y digo, ¿qué tengo que subrayar? ¿Qué tengo que tomar en cuenta en un texto expositivo? Los datos y las ideas, porque toda la información, ¿no?, que circula en el texto sobre los datos y las ideas son fundamentales para las respuestas que debo dar a las preguntas que me formulen. Estoy leyendo el texto y descubro de que el texto que me han dado, en el texto 2, por ejemplo, es un texto narrativo. Muy bien, entonces me voy a centrar en los hechos, qué hacen los personajes, qué han dicho, cuáles han sido sus acciones, y me concentro en ello porque las preguntas van a estar vinculadas a eso. Esto, estimados docentes, es muy importante. Puede parecer un aspecto de lineamiento teórico, pero es esencial para ponerlo en práctica en el examen. Lo vamos a validar con algunas preguntas. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos en el texto argumentativo. Vamos a imaginar que estoy dando ya la prueba y me han presentado un texto argumentativo. Ojo, el texto argumentativo es el texto que más replican en los exámenes para nombramiento y para ascenso. Si vienen 4 textos, 2 son argumentativos, ¿no? Es un texto, como es un texto complejo, es el que utilizan para exámenes para docentes, porque como es más complejo y los que postulan son adultos, no son estudiantes de escuela básica, entonces les suben la complejidad, les suben, en este caso, el nivel cognitivo, y generalmente son textos argumentativos. Entonces, fíjense. Estoy frente a un texto argumentativo, ¿y qué busco en el texto argumentativo? En el texto argumentativo voy a buscar el tema, voy a buscar la postura y voy a buscar los argumentos. Para eso, las preguntas clásicas, las preguntas tipo que me van a hacer en el examen es ¿de qué trata el texto? ¿O cuál es el tema del texto? ¿Qué afirma el autor? ¿No? ¿Qué afirma el autor? ¿Y en qué se basa? Es decir, las preguntas van a girar en torno al tema central, en torno a la tesis y en torno a los argumentos. Ojo, estas 3 preguntas son clásicas. Entonces, cuando ustedes estén frente a un texto expositivo, lo que tienen que buscar es eso. Veamos un ejemplo breve. Ojo, en el examen, obviamente, los textos son más grandes, ¿no? Yo estoy utilizando textos pequeños porque en el seminario tenemos 2 horas, pero en el desarrollo del curso vemos los textos complejos, los textos completos y analizamos párrafo por párrafo para ir identificando tanto el tema como la postura y los argumentos. Pero vamos a leer brevemente, que es una síntesis de un texto argumentativo, para que validemos que las preguntas van por ese lado, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el caso de que me toque una pregunta de este tipo, de argumentativo? A ver, lo leemos y vamos participando. Ya ustedes por el chat pueden participar y si tienen incluso alguna pregunta, la hacen, que yo voy a tener un momentito después para leer las preguntas y responder si es que nos alcanza el tiempo. Leemos entonces. El trabajo infantil es el trabajo que realizan los niños en cualquier disciplina. El trabajo de los niños y las niñas es un acto ilegal en varios países que va en contra de los derechos humanos
de disfrutar una niñez plena. El trabajo infantil acarrea una serie de consecuencias negativas para el niño, ya que se pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico. Y además, interfiere con la capacidad de asistir a la escuela regular, lo que los convierte en ciudadanos socialmente peligrosos y dañinos del país. Tengo un texto argumentativo en síntesis, ¿bien? Y me han recomendado en el seminario de comprensión lectora que cuando estoy frente a un texto argumentativo, lo que debo ubicar es el tema, es la postura y es los argumentos. Si yo tengo eso subrayado, si esto lo tengo identificado, tengan por seguro que las 5 preguntas que le van a hacer son en torno a ello, al tema, a la postura y a los argumentos. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo este mini texto, recuerden que en la prueba viene un texto más grande, obviamente, yo veo acá, noto acá que hay una postura y hay unos argumentos, ¿bien? ¿Identificaron la postura? A ver si algunos pueden participar. Tema, muy bien, el trabajo infantil. ¿Y cuál sería la postura? Muy bien, Litania. Gracias, Litania. Marta, Paulo también ha participado como tema de trabajo infantil, ¿no? ¿De qué trata esto o sobre qué va a hablar? Sobre el trabajo infantil. ¿Y cuál será, en este caso, la postura, la tesis, la afirmación o lo que el autor afirma para luego defender? ¿A qué se refiere la postura? Muy bien, Yami. La postura es la tesis o es la afirmación. Tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes puntos de vista, pero en este caso el autor está siendo concreto. Puede ser que yo piense diferente, pero recuerde que en un examen no es para que tú discutas con el punto de vista del autor, es que tú logres comprender lo que él dice. Después se puede generar un debate, una discrepancia, pero en el examen no es eso. En el examen solamente tengo que reconocer. El trabajo infantil es un acto ilegal, dice Paulo. Leuterio dice consecuencia del trabajo infantil. Desarrollo físico y psiquiátrico, dice Alberto. Marta dice que es un trabajo ilegal, ¿no? Y Jessica menciona que interfiere en la capacidad. A ver, hay algunos que han estado bastante cerca. Ojo, volvemos a retomar. Estoy frente a la prueba, leo el primer párrafo, identifico que es un texto argumentativo, entonces me han recomendado que cuando lea un texto argumentativo debo encontrar el tema, debo encontrar la postura, tesis, afirmación o punto de vista o parecer del autor y debo encontrar los argumentos, que es en qué se basa el autor. Miren, acá dice, el trabajo de los niños y las niñas es un acto ilegal en varios países que va en contra de los derechos humanos de disfrutar una niñez plena. Esto es lo que dice el autor. Bien, entonces en la pregunta te pueden decir, ¿qué afirma el autor? Que el trabajo infantil es un acto ilegal. Punto. Lo puedo decir así de concreto. Depende, porque la alternativa me pueden dar una afirmación literal o me pueden dar la tesis sintética, ¿no? La que yo acabo de mencionar, que el trabajo infantil es un acto ilegal, es una tesis sintética. Pero hay algunas preguntas, no, en algunos casos, que te dicen, ¿cuál es la postura? Y te la copian literalmente, ¿no? ¿Qué copiarían literalmente? El trabajo infantil es un acto ilegal en varios países porque, o bien, que va, no decimos porque, sino que va en contra de los derechos humanos de disfrutar una niñez plena. Va a depender mucho de las alternativas, pero en las alternativas ustedes tienen que marcar la que precisa, en este caso, la afirmación, ¿no? A ver, veamos la postura va en contra de los derechos humanos, pero ¿qué va en contra de los derechos humanos? En este caso sería el acto ilegal, ¿no? Martín dice acto ilegal en varios países. Patricia, consecuencias del trabajo infantil. Vamos a leer por aquí. De Karina dice acto legal que va en contra de los derechos del niño. Ya, también puede ser. Como les repito, en las alternativas se pueden presentar una respuesta sintética o te pueden poner la tesis literalmente como lo dijo el autor. Ahora, es importante lo siguiente, yo estoy leyendo mi texto, todavía no estoy respondiendo, ¿ya? Porque eso también es una recomendación importante. Muchos de nosotros en pruebas cometemos el error de leer el texto y de responder sin poner una sola línea, un solo subrayado, sin encerrar una sola palabra en el texto. No les recomiendo que hagan eso. Pero yo leo muy bien y entiendo. Felicitaciones por ello, pero es importante tener el análisis en la lectura para que las respuestas sean 100% seguras. ¿Bien?
Ahora, ya encontré la tesis, ya encontré la afirmación, ya encontré la postura del autor, vamos a los argumentos. La pregunta era, ¿qué afirma el autor? Ahora vamos a preguntar, ¿en qué se basa el autor? Bien, a ver, ¿en qué se basa? Voy a leerlos, hay 4 participantes. Disminuye la capacidad física y psicológica de los niños, las consecuencias negativas para el niño. La postura de Isabel era que el trabajo infantil es un acto ilegal, ¿no? Podemos complementar en varios países. A ver, ¿qué más han anotado como argumentos? El acto disminuye la capacidad física y psicológica. Dimas pregunta, ¿la postura siempre va explícita en el texto? Depende, hay textos que son simples, como este, por ejemplo, en la que está explícita la tesis, pero en algunos casos no. Tenemos que deducirla y concluirla, ¿no? Como una síntesis. Depende mucho. Generalmente la tesis aparece de forma explícita, pero en las alternativas te las pueden variar, es decir, te lo pueden parafrasear y tú tienes que tener la capacidad de reconocerlo. A ver, otro, ¿en qué se basa? En conocer las causas y consecuencias del trabajo infantil. Acarrea una serie de consecuencias negativas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, veamos en qué se basa el autor. ¿Por qué el autor dice que es un acto ilegal, que va en contra de los derechos humanos de disfrutar una niñez plena? ¿Por qué dice eso? Primero, porque acarrea consecuencias negativas para el niño. Pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico, ¿no? Interfiere con la posibilidad de ir a la escuela de manera regular, porque los convierte en ciudadanos peligrosos y dañinos para el país. Eso es en lo que se basa. Fíjense que los argumentos acá están enumerados. ¿Por qué? Porque es un texto sintético, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de que ustedes participen del curso que estamos llevando de comprensión lectora, obviamente en el curso, en el texto completo, el argumento se menciona y luego se fundamenta. Aquí está fácil identificar los argumentos porque están enumerados, ¿no? Yo me he encargado de sintetizarlo por cuestiones de tiempo. Entonces, fácilmente yo puedo decir, el trabajo infantil es un acto ilegal porque trae consecuencias negativas para el niño, pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico, pierde de asistir a la escuela regularmente o no va a la escuela regularmente, lo convierte en un ciudadano peligroso y dañino. Bien, ahí tengo. Y estoy completamente segura de que las preguntas van a ser por ese lado. ¿En qué se basa el autor? Se basa en esto, en esto, en esto y en el otro. Te pueden hacer varias preguntas sobre varios argumentos o te pueden hacer una síntesis también de todos los argumentos. Pablo diría, ¿cuál es la respuesta precisa en el argumento? A ver, para identificar los argumentos, tú te preguntas ¿por qué? Miren, decimos, vamos a retroceder a la postura. El trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos humanos de los niños, ¿ya? Yo puedo sintetizar así. Ahí tengo la postura. ¿Por qué? Ojo, me pregunto, para tener la respuesta precisa en el argumento. ¿Por qué el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos de los niños? ¿Por qué? Porque trae consecuencias negativas para el niño. Ahí tengo una respuesta. ¿Qué más? ¿Por qué es un acto ilegal que va en contra de los derechos de los niños? ¿No? ¿Por qué el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos del niño? Porque pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico. Cuando te responde a la pregunta ¿por qué? ¿No? Yo digo, ¿por qué? Porque tal motivo. Esa es la respuesta correcta, esa es la respuesta precisa del argumento. Sigamos. ¿Por qué el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos humanos de los niños? Porque interfiere con su capacidad de asistir a la escuela regularmente. Bien, ahí tengo otra respuesta.
Esa es una estrategia importante que ustedes pueden aplicar. Ya tengo la postura. ¿Qué me pregunto, Fanny, para encontrar la postura? Porque, ojo, algunos de ustedes lo han encontrado muy bien y hay algunos que me han confundido la afirmación con los argumentos. ¿Cuál es la pregunta que me puedo hacer? Ya, para el tema creo que todos sabemos, es completamente fácil de qué trata el texto. Para la postura, ¿qué afirma el autor? ¿Qué afirma? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Ya? Eso es, en este caso, la afirmación. Cuando ya tengo la afirmación, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos humanos? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto, cuando me responden por este motivo, por esta razón, por esta circunstancia, por este motivo, son los argumentos. ¿Bien? Ahora, miren si revisamos. Recuerden que además, esto es un texto preciso, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero miren acá, en mi mente, ¿no? En mi subrayado queda esto determinado. El texto me habla del trabajo infantil. El autor afirma que el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos humanos, principalmente el de disfrutar de una niñez plena. Eso es lo que me queda a mí. Yo he hecho este ejercicio, lo que me queda a mí, y se basa en que acarrea una serie de consecuencias negativas para el niño, ya que se pone en peligro su normal desarrollo físico y psiquiátrico. Y además se basa en que interfiere con la capacidad de asistir a la escuela regularmente, los que los convierte en ciudadanos socialmente peligrosos y dañinos del país. Esta síntesis es la comprensión del texto. Si yo logro tener esta síntesis, ahí me preguntaba uno de ustedes, ¿y cuál es la respuesta central directa de los argumentos? Lo tenemos aquí. Si yo he leído y he ubicado el tema, ubiqué la afirmación, ubiqué los argumentos, mi mente puede procesar esta conclusión. ¿Bien? Pero en ese momento no te van a pedir que hagas un esquema como el que yo les estoy presentando. Este esquema de comprensión debe quedar en mi mente. Habla del trabajo infantil. Dicen que el trabajo infantil es un acto ilegal que va en contra de los derechos humanos, principalmente el de disfrutar de una niñez plena. Me dicen que esta afirmación se basa, o el autor se basa, porque el trabajo infantil acarrea una serie de consecuencias negativas para el niño, ya que se pone en peligro su desarrollo físico, su desarrollo psiquiátrico, ¿no? Además, interfiere en la capacidad de asistir regularmente a la escuela, lo que los convierte en ciudadanos peligrosos, en ciudadanos dañinos para el país. Esta síntesis es lo que yo acabo de comprender del texto y estoy completamente preparado, completamente preparada para responder las preguntas que vengan. Porque cualquier pregunta que te haga, tú la vas a saber responder y vas uno, te ponen 5 preguntas, las 5 la vas a hacer correcta, porque tienes toda esa información que el texto argumentativo requiere en tu papel, en tu texto, en tu prueba, ¿no? Solamente está para que mires la pregunta y leas las opciones y puedas responder. Y si tienes alguna duda, vuelves a la lectura a revisar dónde está el argumento, dónde está la tesis. A eso me refiero como primera estrategia. La primera estrategia es que ustedes reconozcan el tipo de texto y busquen en el texto lo que pide el texto. Recordamos brevemente, porque voy a dar pase a Jean para que haga una presentación. Hago rapidito la síntesis de esta estrategia. Debo saber que cuando estoy frente a un texto narrativo busco hechos. Cuando estoy frente a un texto expositivo busco datos e ideas. Cuando estoy frente a un texto argumentativo busco postura, argumentos, busco el tema. Aunque el tema está en todos los tipos de texto. En el argumentativo básicamente tesis y argumentos. Si estoy frente a un texto instructivo, buscaré las instrucciones, los procedimientos, las recomendaciones. Y si estoy frente a un texto descriptivo, busco los detalles, las características, el color, la forma, el tamaño, la medida, el peso. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hacer un corte brevemente para que intervenga la academia, los representantes de la academia.
Y bueno, nosotros estamos listos para informarles esto que es muy importante para nuestros docentes que siguen capacitándose, que siguen preparándose para su prueba única nacional que ya está cerca, nuestro docente de nombramiento. Y este curso que vamos a informarles a continuación es muy importante, trascendental, porque Jean Piaget, del Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural, inicia el día de mañana, lunes 5 de septiembre, el curso de capacitación, sí, nombramiento docente 2022 por especialidades, inicial, primaria, secundaria. Recuerde que tenemos todas las especialidades. Se inicia mañana, lunes 5 de septiembre. Mañana, lunes 5 de septiembre, se inicia el curso para nombramiento docente 2022. La duración de este curso tendrá exactamente 3 meses. Así es, 3 meses de duración tendrá este curso de nombramiento. La inversión es nada más y nada menos que de 100 soles al mes. Y si usted quiere pagar al contado, va a poder ahorrar, porque Jean Piaget le hace un súper descuento. Si usted paga al contado, abonará solamente 270 soles, así como le escucha. Si usted paga al contado, solamente pagará 270 y automáticamente el curso ya está cancelado. Y si no, no hay ningún inconveniente, puede pagarlo de manera mensual, 100 soles. Recuerde que este curso de duración tiene exactamente 3 meses. ¿Cuáles son los horarios? Trabajaremos todos los días, de lunes a domingo. Los horarios es de lunes a domingo. Trabajaremos en 3 grupos. El grupo A trabajará de 9 a 11 de la mañana, el grupo B trabajará de 5 de la tarde a 7 de la noche y el grupo C trabajará en el horario de 7 a 9 de la noche. Recuerde que las clases son de lunes a domingo. Sábado y domingo trabajaremos de acuerdo a su especialidad. El temario: habilidades generales, una de las subpruebas, razonamiento lógico matemático. Tendremos 3 clases de RM, de razonamiento lógico. Y bueno, por supuesto, recordarles o recalcarles que tenemos a los mejores ponentes en RM. Tenemos a Miguel Núñez de Concha, tenemos a Miguel Yause, ¿no? Tenemos a los mejores capacitadores dentro de las diferentes áreas para que usted pueda prepararse de la mejor manera en este curso. Será una clase semanal de comprensión lectora, conocimientos pedagógicos y curriculares, 2 clases, y de su especialidad serán 3 clases semanales. Son 9 clases a la semana, 9 clases semanales. Sí, le brindaremos también, dentro de los beneficios de este curso, le brindaremos nuestra plana docente, nuestros consultores, nuestros capacitadores del Ministerio de Educación. Tenemos a los mejores capacitadores a los de septiembre. Las clases son totalmente en vivo a través de nuestra plataforma Zoom. Vamos a compartir con ustedes a través de su correo, a través de su Gmail, nuestra aula virtual, donde en nuestra aula virtual tenemos todos los videos grabados de las clases desarrolladas, ¿no? Y por supuesto, también le brindaremos separatas en formato PDF. Son 9 videoconferencias por semana, 9 clases semanales. Recuerde, si usted quiere certificación, también Jean Piaget le brinda la certificación como diplomado o especialización en su área, 1,200 horas pedagógicas, 30 créditos, siempre con el pago adicional. Las vacantes son limitadas. Recuerde, vacantes limitadas, es decir, que hay un límite. Por eso usted tiene que apresurarse para poder inscribirse ya en este curso que se inicia mañana, lunes 5 de septiembre. Voy a darles a continuación, alcanzarles los 2 números telefónicos que Jean Piaget va a estar al tanto o pendiente para que usted pueda hacer su llamada o escribirnos a través del WhatsApp. Estos son los siguientes números, tome nota: 981 63 2109. Repito, 981 63 2109. Y el siguiente número es el 979 21 7502. Se lo repito una vez más: 979 21 7502. Estos 2 teléfonos, estos 2 números están a su disposición para que usted pueda contactarse con el personal de Jean Piaget y
pregunte, se informe en todo lo que quiera referente a este curso de nombramiento docente 2022 por especialidades inicial, primaria, secundaria y por supuesto en todas las áreas, que se inicia mañana lunes 5 de septiembre y trabajaremos todos los días, de lunes a domingo, grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A en horario de 9 a 11 de la mañana, grupo B de 5 de la tarde a 7 de la noche y grupo C de 7 a 9 de la noche. Lunes a domingo trabajaremos de acuerdo a su especialidad. No dude, recuerde que ya no hay tiempo que perder. Ya prácticamente no falta nada. Y esta es la gran oportunidad para que usted pueda prepararse y capacitarse con este curso que se inicia mañana lunes 5 de septiembre para nuestros docentes de nombramiento. Mañana lunes se inicia el curso, así que pidan toda la información y aquí el personal de Jean Piaget estarán dándole a conocer todos los detalles que usted desea. Vamos a, una vez más, a darle el pase a nuestra ponente, la magíster. Vamos a darle el pase a la magíster Luz Fanny para que continúe con esta segunda parte de este seminario. Nosotros volvemos con la información importante al culmino de este seminario. Adelante, magíster Luz Fanny. Muy bien, gracias, gracias. Bien, continuamos. Hemos visto entonces lo que sucede en un texto argumentativo. Obviamente, ya he leído por ahí que varios están inscritos. Entonces, en el curso ya en sí le damos mayor precisión a la estrategia. De igual manera, vamos a ver un ejemplo más de un texto, de esta estrategia de ver qué tipo de texto es y cómo responder. Si estoy frente a un texto narrativo, las cosas cambian, ¿no? Me doy cuenta que es una historia, entonces me hago la pregunta, ¿qué ofrecen los textos narrativos? Los textos narrativos me ofrecen hechos, me ofrecen una secuencia de acontecimientos sobre una historia real o ficticia. ¿Y cuál será el foco de atención de los textos narrativos? Si en el argumentativo me debo preocupar por encontrar la tesis o la postura o el punto de vista y los argumentos, en el caso del texto narrativo, me debo centrar en los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Miren, acá tenemos un esquema que yo siempre lo uso porque es una forma rápida de saber cuáles son los elementos. Los elementos de un texto narrativo, o sea, de un cuento, de un fragmento de un mito, de un fragmento de una novela que te suelen dar en el examen, los elementos que vienen en ese tipo de texto son los siguientes. Siempre hay un narrador, ¿no? El narrador es la voz que cuenta la historia y este narrador puede ser protagonista, este narrador puede ser omnisciente. El omnisciente es un narrador que escribe en tercera persona, el protagonista escribe en primera persona, puede ser un narrador testigo de la historia. Aunque ese tipo de preguntas evitan hacerla en un examen de comprensión lectora porque la pregunta de narrador generalmente es una pregunta para los profesores de comunicación, ¿no? O profesores especializados en literatura. Pero no quiere decir que no te lo pregunten. Claro, evitan preguntarte, pero puede ser que la voz cómo notas, cómo sientes la voz del narrador. ¿Es un narrador ausente, es un narrador presente, es un narrador protagonista, es un narrador testigo, es un narrador omnisciente? También te hacen preguntas sobre los personajes, sobre sus nombres, sobre sus características, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Muchos preguntan sobre las emociones de los personajes, sobre las acciones que realizan, si las acciones son positivas, si las acciones son negativas, ¿no? Los personajes son los seres que el autor ha creado para que sean el hilo conductor de la historia. Pero en relación a la prueba, te pueden preguntar sobre tres aspectos importantes, ¿no? Sobre sus nombres, sobre sus características y sobre sus sentimientos o emociones. Y dentro de estos sentimientos o emociones, incluso les pueden preguntar sobre qué los ha motivado para hacer tal cosa. El tiempo es una pregunta ausente. Generalmente en las pruebas de nombramiento no lo hacen. En las pruebas de ascenso sí lo he visto. Pero en el tiempo te puedes remontar a una época, ¿no? Si estás leyendo una historia, ¿a qué época te puedes remontar? ¿A una época republicana, a una época medieval, a una época colonial? Dependiendo de... Ahí se activan tus conocimientos previos porque va relacionado con lo que has leído. El escenario, ¿no? En donde se desarrollan los hechos.
pero la mayor cantidad de preguntas está aquí en los hechos. Los hechos son la serie de acciones que ocurren en la historia. Los hechos vienen secuencialmente, un inicio, un nudo y un desenlace. Bien, hay muchas preguntas, la mayoría de preguntas van por el lado de los hechos. Yo los invito brevemente, voy a dejar de compartir para compartirles un texto. Les he puesto, si no me equivoco, está en el texto número 1. A ver, por favor, si pueden mirarlo en sus materiales. Si no, solamente lo observan acá. Por cuestiones de tiempo, el análisis queda ya para el desarrollo del curso, ¿ya? Miren, acá tengo un texto narrativo. Este texto narrativo vino, si no me equivoco, en la prueba del 2019, si no me equivoco, o 18, 19 me parece. Este texto es sobre el ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Miren, es extenso. Generalmente en el examen te ponen una lectura de 2 páginas, aproximadamente 2 páginas. Bien, y esta historia es la historia de una mujer tejedora que pues teje feliz diariamente y prácticamente construye su vida, su felicidad, su alegría, su diario vivir a través de un telar, ¿no? Si ella, por ejemplo, era invierno y no había el sol, o no se sentía el sol o se sentía la nieve, ella tejía en el telar, utilizaba hebras de colores muy bajos, ¿no? Y le daba vida de alguna manera a este clima a través del telar y de pronto el día cambiaba, ¿no? Entonces, podríamos pensar al inicio de que el telar tiene un poder o que el poder radica en ella. Tenía hambre, tejía lo que tenía ganas de comer. Si tenía sed, tejía lo que tenía que beber. Hasta que un día, pues tuvo la necesidad, sintió la necesidad de tener una compañía. Y comenzó a tejer en su telar, poniéndole colores especiales, ¿no? Colores coloridos, colores relacionados con el amor. Y de pronto en su puerta apareció un hombre, ¿no? Y este hombre se une a ella y ella estaba muy feliz, ya tenía compañía. Cuando tuvo compañía, pensó de que ahora faltaban los hijos, ¿no? Y dijo, bueno, ahora me faltan los hijos. Entonces el lector dice, si ha tejido el pescado para comer, si ha tejido la leche para beber, si ha tejido el sol, si ha tejido la primavera, si ha tejido la alegría, y ahora tiene el esposo, entonces va a seguir tejiendo y ahora va a tener los hijos. El lector puede reaccionar frente a eso, ¿no? Pero resulta que no, que cuando ella está pensando en los hijos, el esposo descubre el poder del telar. Entonces, como lo descubre, comienza a exigir, ¿no? Por ejemplo, acá dice, necesitamos una casa mejor. Ya no quiero esta casa en la que vivimos, porque ella vivía en una casa humilde, en esa casa humilde era feliz, vivía sola, pero tejía apaciblemente todos los días y le iba muy bien. Le comienza a exigir, pero como la casa no le fue suficiente, más adelante dice, ¿por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Pidió el palacio. Y el palacio, no, quiero que tenga criados, no, quiero que tenga estos lujos, quiero que tenga caballos, quiero que tenga establo. Y la pobre mujer teje, que teje, que teje, que teje, que teje. Hasta que un día, ya estoy llegando al desenlace, ¿no? Hasta que un día, ella se da cuenta de que su felicidad era muy pequeña, que su tristeza era más grande que su felicidad. Se da cuenta de que cada vez está más sola, de que cada vez está solo cumpliendo los caprichos de su esposo. Y para colmo, el esposo, dentro de ese hermoso palacio, le había pedido que construya la habitación del telar bien lejos, ¿no? En una torre lejana, en una habitación lejana. Entonces ella se da cuenta de que está demasiado triste, de que su tristeza es más grande que su propia felicidad, y decide una noche subir las escaleras, ¿no? Hacia la habitación donde estaba el telar y comienza a destejer. Y va destejiendo, va destejiendo, va destejiendo todo lo que había tejido, producto de las exigencias del esposo, va destejiendo hasta que al final se vuelve a ver en la casa humilde en la que vivía. Y en la habitación, el esposo despierta en una cama dura, ¿no? Y no tuvo tiempo ni siquiera de ver y comienza él a desaparecer hasta que se esfuma. Y ella, que se ha vuelto a ver en la casa pequeña en la que vivía, que vuelve a ver el horizonte, ¿no? Que vuelve a ver eso, nos damos cuenta los lectores de que ella ha recuperado su felicidad, esa felicidad que la tenía desde antes. Y miren, en la prueba se les plantearon estas preguntas.
Y quiero que observen, porque les he dicho hace un momento, que si es un texto narrativo, se va a centrar en los elementos del texto. Cuando ustedes lean un texto narrativo, ustedes tienen que fijarse en los personajes. ¿Cómo son los personajes? ¿Qué hacen los personajes? En los hechos, en las características de los personajes, en sus emociones, en sus sentimientos, y principalmente hay que centrarnos en las acciones, en los hechos que ha pasado en la historia. Fijémonos esta pregunta. En el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Miren, se cumple lo que les decía, ¿no? Acá se evalúa la característica del personaje, que es uno de los elementos. Y esta pregunta es tipo para otras preguntas, porque te ponen otro texto y te pueden preguntar la característica de otro personaje. Bien, así es que esta sí puede ser, muy bien, ya están marcando codiciosa. Bien, en este momento no hay mucho tiempo de ver el análisis, eso sí, les prometo de que ya algunos de repente están en el curso conmigo y hacemos un análisis minucioso, pero ahora estamos, lo que quiero que noten es el tipo de pregunta que se les hace. Miren acá, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente al contenido del texto? ¿Qué me están preguntando acá? Me están preguntando los hechos, ¿no? Fanny me comentó de que cuando yo estoy frente a un texto narrativo, yo tengo que centrarme en los elementos, en el tiempo, en los personajes, en el narrador, en los hechos, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, me hacen una pregunta sobre los hechos. Y esta pregunta también es tipo. Se plantea en todos los textos narrativos, solo que varían. Por ejemplo, acá dice cuáles de las siguientes alternativas presenta una secuencia de acciones. Una secuencia de acciones quiere decir primero, segundo y tercero, una secuencia. Pero también, y todavía me dice que se ajusta cronológicamente. Pero también me preguntan, por ejemplo, ¿cuál de las acciones es un hecho anterior a tal cosa? ¿Cuál de las acciones es un hecho posterior a tal cosa? O si no, ¿qué hizo, en este caso, ¿no? ¿Qué hizo la tejedora después de? ¿O qué hizo la tejedora cuando se dio cuenta que su tristeza era más grande que la felicidad? Bien, pero lo que yo les quiero demostrar es que las preguntas están vinculadas a los hechos. ¿Qué pasaría si tú en el texto argumentativo buscas ideas? No te va a servir. ¿Qué pasaría si en un texto expositivo tú buscas hechos? No te va a servir. Pero en un texto narrativo sí necesito los hechos. Miremos la tercera pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? Esto de acá está basada en un hecho, ¿no? De todo lo que ha pasado en la historia, ¿a qué conclusión llegamos? Necesito saber los hechos para poder concluir el texto. Bien. Número 4. ¿Cuál es la razón principal por la que a la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Miren, acá también está basada en un hecho. Y lo que busca aquí es que yo relacione causa-efecto. ¿Cuál es la razón principal por la que la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? O sea, ¿cuál hecho, qué acción provocó que ella se diera cuenta que su tristeza era más grande que toda la riqueza que tenía en el palacio? Miren, también está centrado en un hecho. En la pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento? Ojo, acá me adelanto a lo siguiente. Esta es una pregunta de reflexión y está vinculada con un hecho o con los hechos. Vamos a poner hechos. Cuando a mí me hacen la pregunta, esta pregunta también es típica, me la hacen en varias pruebas, solo cambia el contenido. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento? Me está haciendo una pregunta de reflexión porque está buscando que yo como lector haya comprendido el contenido y lo pueda comparar con una experiencia previa o lo pueda comparar con una experiencia social. Bien, cuando hablamos de reflexión es cuando yo logro contrastar lo que leo, ¿no? Con una información externa o con una información complementaria. Esta, por ejemplo, es una pregunta de reflexión y es una pregunta basada en los hechos. Yo tengo que haber comprendido los hechos para poder responder, por ejemplo, aquí la respuesta de la letra B, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama, ¿no? Que el deseo es un espejismo. La realidad muchas veces no es lo que deseamos. Bien,
porque su felicidad no radicó en lo que ella deseó. Su felicidad se centró en esa casa humilde, sencilla, en la que ella tejía sola y podía transformar su mundo sin obligación de estar cumpliendo el capricho a ninguno. Fíjense cómo reitera, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen como tip. Voy a leer un texto narrativo, me ubico. ¿Qué me recomendaron en el seminario? De que un texto narrativo me centro en los hechos, en los personajes, en el escenario, en el tiempo. Pero fíjense que las preguntas van más por el personaje y va hechos, hecho, ¿no? Hecho y hechos. Ahí se centra. Entonces, cuando tú estés frente a un texto narrativo, tienes que darte cuenta de que lo importante es reconocer los hechos de la historia, saber qué pasó al inicio, qué pasó en el nudo, qué pasó en el desenlace. Por favor, confírmeme si se ve en la pantalla, si se ve en la... Dice Escobar Paulo, respuesta de la 3, por favor. A ver, vamos a ver. Confírmeme si se ve en la pantalla los elementos narrativos. Un momentito, te voy a dar las respuestas, ¿ya? A ver, los leo, no se ve, ya, ok. Entonces voy a dejar de compartir el texto y voy a volver a compartir el PPT. Muy bien, entonces fíjense que ahí tengo esa estrategia importante, ¿ya? Interesante. No podemos ver todos los tipos de texto ahora, pero en el desarrollo del curso, que son 15 semanas, en la que ustedes estarían preparándose, pues se ve todo ello, ¿no? Ahí hemos comprobado en el texto de Marina Colasanti en La Tejedora, las preguntas. Y fíjense acá, en la economía circular, nos vamos a ir al texto número 2, bien, nos vamos a ir al texto número 2 y vamos a validar si lo que Fanny ha mencionado es cierto, bien. En el texto expositivo, a ver, les voy a compartir en la pantalla para que lo podamos ver. En el texto número 2, les he compartido un texto expositivo y ¿qué se busca en el texto expositivo? Se buscan datos, se buscan ideas, ¿bien? Mirémonos aquí. Acá esta lectura tiene 10 preguntas, ¿ya? Tiene 10 preguntas. A ver, dice, según el texto, ¿qué prima en la economía circular? ¿Qué prima en la economía circular? Si me voy arriba, mire, voy a subirles un poquito el zoom. Acá dice, ¿no? Si el paradigma, acá, tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos. Ojo, si lo resalto aquí, miren, en el texto expositivo las preguntas buscan los datos y las ideas que ofrece el texto. Es por eso que la mayor cantidad de preguntas en un texto expositivo son de tipo literal, la mayor cantidad. También se hacen preguntas de inferencia, pero el texto expositivo se presta para preguntas literales o inferenciales. Sí, los textos están dentro de los materiales, ¿ya? Vamos a ver al final la forma de compartir. Miren, si me voy a la otra pregunta, a ver, no las voy a ver las 10, vamos a ver algunas. Dice, ¿qué tema y subtemas aborda el texto? ¿No? ¿Qué tema y subtemas aborda el texto? Esta es una estrategia que también se enseña en el curso. ¿Qué temas y subtemas? Acá dice economía circular, características, ventajas y características. ¿En qué consiste la economía circular? Definición, beneficios y principios. Definición, beneficios y principios. Entonces yo me voy acá y digo, ¿de qué ha tratado? A ver, vamos a ver. Toda la primera parte dice, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento. Esta es una introducción, ¿no? La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento donde prima tal, minimizar los productos al mínimo indispensable. Me está dando una definición por aquí, ¿no? Acá me dice, a diferencia de otros modelos económicos donde prima el aspecto económico por encima de lo social o medioambiental, la economía circular supone una sustancial mejora común tanto para las empresas como para los consumidores, ¿no? Acá me está dando algunas características, acá me da algunas premisas, algunos principios sobre la economía, dice, ¿no? Bajo estas premisas son 10 los rasgos configuradores o principios que definen cómo debe funcionar la economía circular. Ojo, no salgo del texto, me voy y leo, pero acá sí es una pregunta de inferencia. Tengo que notar que me da, por un lado, alguna definición,
que me habla de principios, ¿no? Y miren acá, si vemos las alternativas, dice economía circular, definición, beneficios y principios. O me puede haber dado una definición, unos beneficios y unos principios, pero ¿cuál es el tema, no? Me ha pedido tema, miren acá, tema y subtema. Resulta que en qué consiste la economía circular no es un tema, es un título. Entonces me quedo con la letra C, pero está en el texto. Otra pregunta que me pueden hacer es, por ejemplo, acá dice, ¿no? Referente al modelo económico circular se concluye que hay información en el texto, hay ideas subrayadas en el texto que me pueden ayudar a hacer una conclusión. Este texto es expositivo, ¿bien? Y en su mayoría, como les digo, como les comento, está dentro de el texto como dato, como idea. Por ejemplo, miren, cerramos con este número 6. ¿Con qué término se relaciona la palabra ecoconcepción? Ecoconcepción. ¿Dónde me hablaron de la ecoconcepción? Si me voy al texto, acá dice la ecoconcepción. Considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. Ah, entonces ecoconcepción sí está en el texto. Miren, acá tengo una idea, ¿no? Una explicación, una información sobre la ecoconcepción. Bien, eso sucede en los textos expositivos. Las preguntas no me van a hacer preguntas sobre qué afirma el autor, no me van a hacer preguntas sobre qué hechos ha narrado el autor, no. Me van a hacer preguntas sobre los datos, sobre las ideas, sobre la información que me ha dado el texto. Muy bien. Eso es importante entonces tomarlo en cuenta como una estrategia, ¿ya? Reconocer el tipo de texto, saber qué pide en cada texto y tomar en cuenta que las preguntas van a venir en función al tipo de texto. Yo he tenido estudiantes, incluso en algunas capacitaciones, docentes que en un texto se equivocan en dar las respuestas porque pretenden buscar ideas en todos los textos. Buscan ideas en los narrativos, buscan ideas en los argumentativos, que claro, hay ideas, pero no es el foco de atención de. Buscan ideas en los textos instructivos. No, cada tipo de texto tiene un foco central en la que el lector se debe centrar, ¿ya? O se debe ubicar. Muy bien, seguimos. Vamos a hacer un poquito más rápidos. La otra estrategia, la número 2 que recomiendo, es practicar la lectura analítica. La lectura analítica, miren, estamos recién una semana iniciando, ¿no? La primera semana de septiembre, y todavía tengo un par de meses como para prepararme con mayor fuerza, pero la lectura analítica lleva un tiempo de análisis. Y si tú no practicas la velocidad lectora, o sea, es decir, si no lees todos los días, aunque sea unos 10 minutos, el día que tengas que dar en la prueba no te va a dar tiempo para analizar el texto. Definitivamente no te va a dar el tiempo. Bien. Para realizar una lectura analítica rápidamente, velocidad lectora, el lector hace una prelectura de todo el texto, lo lee de manera global. Después de leer de manera global, ubica el tema central, ¿no? Ubica de qué trata el texto. Luego lee párrafo por párrafo y va identificando información. En este análisis de información, yo puedo utilizar algunas técnicas como el subrayado, puedo utilizar la formulación de preguntas o puedo utilizar el sumillado. En el caso de una prueba escrita, no van a aplicar la formulación de preguntas porque no les va a dar tiempo. Pero si están frente a un texto, lo leen de forma global. Voy a poner en práctica lo que la profesora Fanny me recomendó de practicar la lectura analítica. Leo todo el texto para familiarizarme con de qué tratará el texto. Una lectura de párrafo a párrafo. Y en esa relectura voy ubicando información. Voy analizando la información. Bien, voy analizando a través del subrayado, a través del sumillado, voy encontrando la idea principal, voy encontrando el tema. Bueno, el tema ya lo ubiqué en la lectura global, voy ubicando los subtemas, puedo ubicar las ideas secundarias, ¿no? Puedo ubicar información importante. Ojo,
tomando en cuenta que en un texto puedo encontrar temas, subtemas, idea principal, idea secundaria. Tomando en cuenta que el tema central, mire, voy a sacar toda la información acá, de que el tema central es el asunto o tópico de todo el texto. Los temas son muy concretos, los puedo expresar en una frase: el acoso escolar, la economía circular, los ninis, la corrupción, ¿no? Los subtemas ya no se ubican de manera global, los subtemas se ubican, es el asunto o es el tópico de un párrafo y se expresa en una palabra o frase generalmente, ¿no? Por ejemplo, subtemas como definición, como clasificación, como características, como funciones, como utilidad. Esto ayuda mucho para los textos expositivos. Ojo, tú no vas a encontrar ideas principales en un texto narrativo. En un texto narrativo lo que se va a encontrar son los hechos, pero esta técnica, estas definiciones básicas que les estoy mencionando, ayuda para los textos expositivos. Me hago preguntas, ¿no? ¿De qué trata el texto? Para ubicar el tema central. ¿De qué trata el párrafo? Para ubicar los subtemas. Y además también puedo proceder en una lectura analítica a encontrar la idea principal. Porque, ojo, las preguntas tipo es: ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del párrafo tal? Esas son preguntas tipo. Son constantes esas preguntas. Lo único que va a cambiar de un año a otro son las lecturas, el contenido de las lecturas. Así es que si ustedes aprenden a identificar el tema, los subtemas y las ideas principales, tengan por seguro que van a dar una excelente prueba, porque las preguntas no van a ser otras más que cuál es el tema. En el párrafo 5, la idea principal es, entonces fácilmente ustedes pueden hallar las respuestas. Las ideas principales se deducen a partir de los párrafos que conforman el texto, ¿no? Voy leyendo el párrafo y me planteo la siguiente pregunta: ¿qué se dice sobre aquello que se habla? ¿Qué se dice sobre aquello que se habla? Por ejemplo, si estoy hablando de los ninis, digo, ¿qué dice el párrafo 1 sobre los ninis? ¿No? También me puedo preguntar esto: ¿qué se dice sobre el tema principal? Me voy al párrafo 1 y me pregunto, ¿qué se dice sobre el tema principal? ¿Qué se dice sobre tal tema? Bien. En este caso, yo les voy a mostrar, por cuestiones de tiempo, les voy a mostrar ya un texto analizado. El día de hoy tuvimos clase por la mañana de comprensión lectora y nos tocó la estrategia de identificar el tema, de identificar la idea principal. No hemos trabajado todavía ideas secundarias, lo vamos a ver en otro momento, pero se los voy a compartir, ¿no? Les voy a compartir para que vean el trabajo que se realiza. A ver, déjenme ver acá. Acá está. Me parece que esta es la resolución. Acá está, miren. Voy a ampliarlo un poquito y les voy comentando un tanto el texto. Este texto es una noticia, ¿no? Narra algún acontecimiento, pero a la vez también me va ofreciendo información. Es una combinación de dos secuencias discursivas. La narrativa para presentarme la noticia, para presentarme la información, y es expositiva por los datos que me ofrece, por la exposición de ideas que me ofrece. Entonces, aquí hemos identificado, después de leer todo el texto, primero les hice leer todo el texto, hemos identificado que, miren, acá está resaltado, que constantemente se ha repetido bullying o acoso escolar o bullying. Acá dice sumar el ciberacoso, que es entonces una idea secundaria, es una idea complementaria. Acá me dicen bully, acá me dicen bullying, acá me dicen bullying. Entonces, durante toda la lectura, acá a vuelta dicen acoso escolar. Entonces, me he dado cuenta de que constantemente están repitiendo un término y una forma de ubicar el tema central es de qué trata el texto o de qué información se repite constantemente, ¿no? Entonces, hemos ubicado que el tema central de este texto es acoso escolar o bullying. Después hemos procedido a trabajar párrafo por párrafo. Por ejemplo, hemos leído el primer párrafo y hemos descubierto que el subtema del primer párrafo, el subtema es, en el párrafo 1 me dan datos estadísticos sobre el acoso escolar o bullying. Bien, y después de que hemos encontrado el tema, hemos subrayado la información relevante.
Me voy al párrafo 2. El párrafo 2 ha hablado de los casos y he subrayado los datos importantes vinculados a los casos. En el párrafo número 3 me ha hablado del propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Acoso o Bullying y he subrayado el propósito. Aunque nos hemos dado cuenta que si el tema central es el acoso escolar o bullying, lo de el propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Escolar o Bullying es una idea secundaria. Nos hemos dado cuenta que puedo dejarla de lado, no me van a preguntar al respecto. Acá también fíjense que en el párrafo 4, está por abajo, yo lo he movido para poder visualizar, pero miren, acá el párrafo 4 dice el ciberacoso. Y también nos hemos dado cuenta a la hora de leer, porque los he estado motivando a eso, de que miren, acá dice sumar el ciberacoso y el ciberacoso me dan una idea importante, relevante sobre el ciberacoso y hemos analizado con los docentes de que si el tema es el acoso escolar o bullying, entonces el ciberacoso, la información del ciberacoso se convierte en una idea complementaria, ¿no? En una idea secundaria. Hemos seguido este párrafo, el párrafo 5 hablaba de las causas, por acá su ventanita, ¿no? Hemos hablado de las causas y hemos subrayado, obviamente, las causas, porque si el párrafo habla de causas, entonces subrayo las causas. En el siguiente, el párrafo, en las 5 me habló de las causas de la víctima, ¿no? Lo que provoca, aquí, perdón, acá están las causas. En el párrafo 6 ha hablado de las consecuencias que sufre la víctima. En el 7, las consecuencias que sufre el agresor. Y hemos subrayado la idea relevante de ese párrafo, ¿no? Y así sucesivamente, miren, en el párrafo número 8, acá está el párrafo número 8, en el párrafo 8 hemos ubicado de que habla de las recomendaciones y en este caso las recomendaciones se ha subrayado. Recomiendan que cambien de actitud, que reporten los hechos a las autoridades o por intermedio de los padres, ¿no? Hemos subrayado. Tenemos tema acoso escolar o bullying, subtema recomendaciones frente al acoso escolar o bullying y he subrayado las ideas relevantes sobre ello, ¿no? Y el párrafo final, que es el párrafo 9, como tiene subtítulo, generalmente los subtítulos son los subtemas. Tengo las señales de alerta y hemos subrayado las señales de alerta, ¿no? Las señales más frecuentes, aquí he resaltado esa palabra del acoso escolar, son estas, ¿no? Entonces, fíjense que la pregunta que vino, esta pregunta la trabajamos en un curso de Perú Educa, que estuve a cargo del material, sobre comprensión lectora. Es un curso que han llevado los profesores de secundaria, ¿no? Y bueno, estuve a cargo de algunos fascículos y en el fascículo, por ejemplo, le planteamos estas preguntas, estas alternativas, el tema central, ¿no? Estas alternativas. ¿Cuál es el tema central? Si la pregunta al tema central es de qué trata, entonces yo digo, causa de la violencia escolar no puede ser el tema central de todo el texto, porque las causas de la violencia solo está en un párrafo, ¿no? Lo descarto. ¿Sugerencias para evitar la violencia escolar? No, lo descarto porque las sugerencias para evitar o las recomendaciones para evitar solamente está en un párrafo. No puede ser el bullying, porque el bullying sí era el tema del texto, pero era el tema global del texto. El acoso escolar o bullying, miren, acá está, lo hemos analizado acá arriba, dice acoso escolar o bullying. Claro, es el tema global del texto, pero me están pidiendo el tema central, es decir, ya lo leí todo, ya lo analicé todo y estoy en las condiciones de responder no solamente el tema que identifiqué en una lectura previa, ¿no? Me están haciendo la pregunta central, es decir, ya lo leíste, ya ubicaste de qué trata, ¿no? Y aquí la respuesta es cifras, causas y consecuencias del bullying escolar en el Perú. Y si hablo de idea principal, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? Miren, estas son las preguntas comunes que vienen en las pruebas. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y me dan una alternativa. Por ejemplo, acá, ¿no? La cantidad de víctimas del bullying escolar en el Perú es preocupante por las consecuencias que ocasiona y evitarlo exige un cambio de actitud. Es una respuesta de inferencia. Pero también me pueden preguntar, ¿cuál es la idea principal que se desarrolla en el párrafo 5?
Entonces, si me hacen esa pregunta, me voy al párrafo 5, ¿no? El párrafo 5 hablaba de las causas. Y acá tengo la respuesta. ¿Cuál es la idea principal? De que la causa central o las causas centrales del acoso o bullying escolar son las diferencias, las diversas diferencias, la apariencia personal y la discapacidad, ¿no? Y puedo responder. Y voy a salir muy bien en mis respuestas porque miren cómo queda el texto. Queda completamente analizado. O sea, ninguna pregunta se te puede escapar. Porque si hay una pregunta que tienes duda, de inmediato te vas a tu texto y lo haces. Ahora, sí es importante, esto les dije al grupo de la mañana, sí es importante de que tengan que leer ustedes todos los días para agilizar su velocidad lectora. Porque fíjense que esto, analizarlo con los participantes, me ha llevado más de 1 hora. Claro, minuciosamente, ¿no? Tratando de explicarles cómo se hace la técnica. Pero debo de practicar y de practicar y de practicar, leer y leer y leer todos los días para que mi velocidad lectora sea mucho más rápida, lea más palabras por minuto, analice más palabras por minuto y este análisis lo haga rápidamente a la hora del examen. Y las respuestas, se los aseguro, con la experiencia que tengo, se los aseguro que van a ser todas acertadas. Todas completamente acertadas. Muy bien. Tengo todavía unos 10 minutitos. Vamos a ver si vamos cerrando. El análisis entonces se los he mostrado. En alguna otra ocasión seguro vamos a tener oportunidad de realizar la práctica, el ejercicio con ustedes. Por cuestiones de tiempo estoy mostrando cómo queda el análisis, pero lleva todo un proceso, ¿no? Ustedes ahí tendrían que preguntarse, ¿sé reconocer el tema? ¿Sé reconocer los subtemas? ¿Sé reconocer las ideas relevantes? Y después de tener todas las ideas relevantes, ¿sé establecer conclusiones? O sea, ¿puedo concluir una idea principal de todo el texto? ¿O me quedo solo con las ideas específicas de cada párrafo? Eso habría que preguntarnos para que ustedes puedan ir preparándose. No, me hacen una pregunta. Yo no enseño, yo estoy en el grupo de domingo de 3 a 5. Solo hoy por el seminario ha habido una variación de horario. ¿Bien? Bien, continuamos entonces. Veamos aquí, para aprovechar el tiempo. Y el tercer punto que quería, ya para cerrar, que quería darles a conocer es que la otra recomendación que les doy es que es sumamente importante hacer un análisis de las preguntas tipo, ¿ya? La prueba de comprensión lectora, bueno, un poquito el proceso, ¿no? El Ministerio de Educación convoca a un grupo de especialistas, estos especialistas elaboran un banco de preguntas, pero todas las preguntas que elabora tienen que estar en función a una matriz. Es decir, yo no puedo ir convocada a hacer unas pruebas para el Ministerio de Educación y yo crearme las preguntas que yo quiera. No, hay una matriz. Esta matriz son las 3 capacidades que ya les mencioné. Y estas 3 capacidades tienen desempeños específicos y las preguntas buscan comprobar si el lector obtiene información, si el lector infiere, si el lector reflexiona a partir del texto. Entonces, las preguntas tienen, la matriz general tiene aproximadamente unos 17 a 19 desempeños. ¿Bien? No más. Entonces, las preguntas siempre van a dar vuelta en ese tipo de ítems. ¿Bien? Como les repito, no va a haber ninguna pregunta que ustedes no sepan responder si es que han hecho un análisis. Porque también la otra regla universal es que las preguntas, las respuestas tienen que estar, ¿no? Tienen que estar en la lectura. Miren esta pregunta tipo. Vamos a ver 4 preguntas tipo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de lo sostenido por el autor? Y resaltan la palabra concluir. Ahí hay un desempeño. Siempre te van a hacer preguntas sobre establecer conclusiones. Entonces, ¿qué debes aprender tú? A establecer conclusiones. ¿Y cómo llego a establecer conclusiones? Esa es una estrategia que se tiene que trabajar en el desarrollo
de la preparación que hagas para la lectura y comprensión lectora. La pregunta de establecer conclusiones es constante. Si ustedes revisan pruebas pasadas, el concluir, el establecer conclusiones es repetitiva. Bien, entonces habría que aprender a establecer conclusiones. Por ejemplo, lo que yo he escrito hace un momento de la idea principal, yo he escrito una idea principal global del texto y he utilizado mi capacidad de establecer conclusiones. ¿Bien? Entonces, esa pregunta va a ser constante. Y fíjense que está resaltado el desempeño, que es concluir. Otra pregunta constante, otra pregunta tipo, son las siguientes, ¿no? Ay, perdón. Son las siguientes. Dice, según el texto, ¿cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en tal? Y resaltan principal. Esa pregunta tiene relación con las ideas principales. Es por eso que es sumamente importante que ustedes aprendan a reconocer las ideas principales. Y lo tengan anotado en su texto, ¿no? Subrayado, así como les he mostrado, subrayado. Acá está la idea principal sobre las causas. Acá están las razones principales sobre la participación del Estado en tal. Entonces, allí es importante saber qué es lo principal, cuáles son las ideas principales. Y eso también se desarrolla en un curso de preparación. En este texto, el autor se opone a la idea de que la libre competencia por sí sola puede mejorar la educación. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender su postura? Miren, ahí es una pregunta de un texto argumentativo. ¿Cuál es el argumento principal? Entonces supongo que en el texto ha habido varios argumentos, pero uno es el principal. Nuevamente recaigo en la pregunta de tipo de preguntas, ¿no? Resaltando lo que es la identificación de ideas principales. Vamos a ver otra pregunta. Miren, ¿cuál es el tema central de ese texto? Esa también es una pregunta clásica. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es el título más apropiado para el texto? Tema, título y, en este caso, el propósito. Es constante también. Son preguntas tipo, ¿por qué? Porque atienden a una matriz de desempeños. Y esa matriz de desempeños está vinculada con la competencia de comprensión lectora. Vuelvo a repetir, no te pueden hacer preguntas fuera de esa matriz. ¿Bien? Y es por eso que los que nos dedicamos a trabajar comprensión lectora, nosotros como especialistas, tenemos que dominar esa matriz para poder ayudarlos. Porque no serviría de nada que yo te haga algunas preguntas que no tienen que ver con los desempeños, porque no te van a preguntar lo que yo pienso, te van a preguntar lo que está estipulado teóricamente en una matriz, ¿no? Y miren la otra pregunta clásica, como dice ahí, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? En esa lectura que les he mostrado sobre el acoso escolar o bullying, allí hemos desarrollado, la clase de hoy era para desarrollar, aprender a identificar las ideas principales. Bien, esas son las preguntas tipo más comunes. Hay otras que la podríamos ver con un poquito más de tiempo. Bueno, los invitamos a participar. Ya ha mencionado allí el responsable de la academia. Yo estoy los días domingos de 3 a 5. Los invito a participar. Esta es la programación que planteé para el curso. Tenemos 16 semanas, ¿no? Estamos viendo la estrategia de la lectura analítica, el propósito comunicativo del texto narrativo. Estoy yo ahora en la tercera sesión del tema central, la idea principal. La otra semana vamos a trabajar el texto expositivo. En la quinta semana tenemos un simulacro y una retroalimentación de todo lo trabajado en el simulacro. Y así sucesivamente, cada texto, por ejemplo, la semana 12 vamos a analizar textos descriptivos, ¿no? Vamos a analizar textos argumentativos, textos especializados.
Y cada 4 semanas, si no me equivoco, estamos planteando los simulacros para trabajarlos dentro de el curso, ¿bien? No externamente, dentro del curso. Bueno, los invito a participar, espero que estén entusiasmados, que estén animados y también espero, deseo de que el día de hoy les haya aportado algunas estrategias elementales y así ustedes puedan seguir motivados para prepararse para este examen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra magíster Luz Fanny. Como ella ya lo dijo, estará en este curso que vamos a presentarles, que vamos a informarles a continuación. Es nuestro nuevo jale. Se incorpora a nuestra plana de docentes de capacitadores de Jean Piaget, el Centro de Capacitación y Promoción Cultural, que por supuesto tiene los mejores capacitadores, y aquí se incorpora a nuestra plana de docentes la magíster Luz Fanny, que estará todos los domingos con todos los grupos de 3 a 5 de la tarde. Por eso, amigo docente, inscríbase ya en este curso de preparación docente. Sí, nombramiento docente 2022 por especialidades inicial, primaria, secundaria, que se inicia mañana. Mañana, lunes 5 de septiembre. Sí, mañana, lunes 5 de septiembre, se inicia este curso y usted ya la va a tener también aquí a nuestra magíster Luz Fanny los domingos de 3 a 5 de la tarde con todos los grupos. Sí, mañana, lunes 5 de septiembre, se inicia el curso. La duración es de 3 meses. La inversión de 100 soles al mes y al contado descuento 270 soles. Nada más 270 si paga al contado, y si no, lo puede hacer mensual, 100 soles al mes. Los horarios: trabajaremos todos los días de lunes a domingo. Así es, de lunes a domingo. Trabajaremos en grupos. 3 grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A trabajará en el horario de 9 a 11 de la mañana, grupo B trabajará en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche y el grupo C de 7 a 9 de la noche. Recuerde, de lunes a domingo, sábados y domingo trabajaremos de acuerdo a su especialidad. Ahí estaremos con nuestra magíster Luz. Recuerde, Luz Fanny estará todos los domingos de 3 a 5 de la tarde con todos los grupos. El temario: tenemos 3 clases de razonamiento lógico matemático. Recuerde que ahí estaremos con los grandes, extraordinarios Juan Núñez Concha, Miguel Yauce, los expertos en la materia. Una clase de comprensión lectora. Tenemos 2 clases de conocimientos pedagógicos y curriculares y 3 clases de su especialidad o área. Recuerde que tenemos todas las especialidades: inicial, primaria, matemática, comunicación, ciencias sociales, inglés, ciencia y tecnología, física, educación para el trabajo, arte y cultura, educación física, religión, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, aula de innovación pedagógica. Tenemos todas las especialidades para que usted tenga la mejor preparación para el día de su prueba única nacional. Los beneficios que le brinda Jean Piaget: tenemos a la mejor plana docente de capacitadores del MINEDU, del Ministerio de Educación. Las clases son totalmente en vivo a través de nuestra plataforma Zoom. Le compartiremos a usted, le brindaremos nuestra aula virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra aula virtual va a estar permanente a su disposición. Se la vamos a compartir a través de su email, a través de su correo, y por supuesto le brindaremos separatas en formato PDF. 9 videoconferencias a la semana. Son 9 clases por semana. 9 clases por semana. Recuerde, de lunes a domingo, sábado y domingo, de acuerdo a su especialidad. Le brindamos certificación. Jean Piaget le brinda certificación como diplomado o especialización en su área. 1,200 horas pedagógicas, 30 créditos pago adicional. Las vacantes son limitadas. Corra, apresúrese, porque ya mañana se inicia el curso. Mañana, lunes 5 de septiembre, se inicia el curso de nombramiento docente 2022 por especialidades: inicial, primaria, secundaria. Las vacantes son limitadas. Mañana se inicia el curso. Tome nota: 981-63-2109. 981-63-2109. Y también puede comunicarse al 979-21
21-7502, 979-21-7502. Somos Jean Piaget, el Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural, que sigue capacitando, que sigue preparando a muchos docentes aquí en nuestro país. Más de 20 años demuestran la calidad de enseñanza, de capacitación de Jean Piaget. Recuerde, mañana lunes se inicia el curso, mañana lunes 5 de septiembre. Ustedes, amigos docentes, ya tienen el otro link para que puedan ingresar, porque en unos instantes iniciamos el siguiente seminario con el extraordinario Juan Núñez Concha y tenemos con el RM. Así que los invitamos, pasen, lo pasamos al otro lado nada más y nos vemos en unos instantes. Hasta entonces.